Gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Ya estamos listos para este tema de hoy. Vamos a abordar un tema que a nosotros nos parece muy importante para todos nosotros. Miren, todos comemos. Y es importante que se nos garantice no solamente que haya, sino que sea accesible realmente esos alimentos que necesitamos para la sobrevivencia. El ser humano no puede vivir sin agua y sin alimentos. Y tenemos problemas serios de sequía justamente en estos momentos en el país. Vean ustedes lo que decía el Banco Mundial en su informe. Decía que Honduras, que justamente el sector agrícola, sufrirá sequías e inundaciones y afectarán los cultivos y sus precios. Porque al haber escasez, se disparan los precios. Señalaba a inicios de este año que los cultivos más afectados van a ser maíz, café, frijoles y caña de azúcar. Estos van a ser los que van a ser directamente afectados. Esto es lo que nos decía justamente el Banco Mundial. Ahora bien, la FAO, ¿y por qué citamos? Porque estas instituciones llevan un récord y llevan una estadística y llevan un observatorio de todo lo que está ocurriendo en cada uno de los países. La FAO advierte que de junio a agosto del 2024 la inseguridad alimentaria podría alcanzar 1.8 millones de personas, que equivalen a un 19%, porque el resto del año teníamos un 18%, o sea que va a incrementar en un 1% la inseguridad alimentaria. ¿Qué significa esto? Que no vamos a tener acceso a comida. Los departamentos que tienen crisis alimentaria permanentemente en Honduras están concentrados en 6, que son, gracias a Dios, Lempira, Lloro, Choluteca, La Paz y Santa Bárbara. Pero la FAO advierte que además se pueden sumar a crisis alimentaria Olancho, El Paraíso y Valle. Mire, me preocupa Olancho y El Paraíso por el hecho de que El Paraíso y Olancho son productores de granos básicos. Entonces, eso es lo que nos debe de preocupar. ¿Cómo está afectando el cambio climático los cultivos en el país? Es el tema que vamos a abordar justamente hoy, aquí en Diálogo de Impacto. ¿Y por qué? Porque estamos sumamente preocupados. Miren, no va a haber alimentos. ¿Qué es lo que ha pasado? Esta sequía en los sectores productivos tiene un serio problema. No ha llovido y cuando llueve, y ya viene la parte del invierno que se avisora que va a ser como tipo Eta y Iota, como Mitch. ¿Qué va a pasar? Pues hemos invitado a este programa a José Avelino Chacón, que es de la FENAC, de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras, y también está vía Zoom don Dulio Medina, que él pertenece al sector de Prorano y es un agricultor de la zona oriental del país. Don Dulio no se mueve ahorita de allá, porque está esperando esa lluvia y ya pasó mayo, señores. Muchísimas gracias, don José Avelino, y gracias por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Muchas gracias a usted, Denma. Definitivamente por tratar un tema sumamente importante, ¿verdad?, en nuestro país. La verdad que estamos sumamente preocupados. Hace algunas semanas quizás o meses anteriores estábamos con una tremenda expectativa con respecto a las siembras en este año, ya que las proyecciones con respecto a las lluvias eran sumamente halagadoras. Sin embargo, ya estamos llegando al mes de junio y todavía en el país no tenemos una lluvia generalizada, y eso pues estará afectando definitivamente, en primer lugar, esa disponibilidad que el productor tiene o va a tener para poder sembrar. O sea, si la gente no está viendo, si el productor no está viendo las facilidades con respecto al clima, hablando solamente con respecto al clima, la gente no va a sembrar. Y eso pues va a provocar definitivamente lo que usted mencionaba hace un momento, y lo que el título del programa lo dice: en crisis el sector agroalimentario. Y eso definitivamente va a ser de esa forma.
tenemos a las puertas una situación caótica, una situación de crisis y pues vamos a tratarlo en esta mañana. Así que muchas gracias, Emma, por hacer esa introducción, ¿verdad? Tal cual la hizo en esta mañana. Sí, pero es para ver realmente la dimensión del problema. También tenemos a don Dulio Medina. Don Dulio está en Daniel Paraíso. Don Dulio, muchísimas gracias por compartir con nosotros, porque yo sé que usted justamente está sumamente preocupado con lo que está ocurriendo. Buenos días, licenciada. Un saludo ahí al otro panelista ahí, el ingeniero Chacón, con que hemos compartido muchos criterios y coincidimos con esta situación tan difícil que estamos enfrentando, y también a los televidentes de este tan escuchado y mirado programa. Mire, la situación en el campo hoy ya no solo está impactando en los productores, está impactando en el sector consumidor, pero desafortunadamente los productores estamos desprotegidos, el consumidor final está protegido. Aquí falta un quintal de frijol y el gobierno tiene que correr a conseguirlo. Aquí nos falta un quintal de fertilizante y aquí no pasa nada, lo compramos a precios que se nos vendan. Aquí falta una bolsa de semillas, no pasa nada en este país. Aquí nos lo venden como la vendan, y aquí todo pasa sin que pasa nada. Pero el productor más endeudado, el productor con más pérdidas, el productor registrando bajos precios en el momento de la comercialización, el productor altos precios en los insumos, el productor recibiendo cambio climático, y tampoco pasa nada. Y otro problema tan importante que se lo voy a señalar, es bueno que la población lo sepa, el tema de que la sequía, el cambio climático no se lo viene acompañado con sequía, con inviernos cortos, con veranos prolongados, con también nuevas plagas. Y las nuevas plagas vienen resistentes ya a los productos químicos tradicionales. Estos productos químicos tradicionales son demasiado costosos. Entonces, estamos perdiendo a pasos agigantados el productor de lógica comercial, que es el productor que cultiva para cosechar al consumo nacional y también al consumo de subsistencia de él mismo como tal. Entonces, este productor es el que tenemos que cuidar, porque es el que se lanza para darle sostenibilidad al mercado industrial y al mercado informal. Perder un productor de esta calidad, estamos perdiendo oferta nacional. Y es el productor que menos cuidamos, porque es el productor que le está produciendo de 4 manzanas a 5 manzanas para arriba, hasta llegar a más de 100 manzanas. Hablando del tema de maíz, en frijol puede registrarse en categorías más menores, pero igual, pues el frijol tenemos que verlo de una diferente óptica, porque hoy por hoy no ha pasado nada con que el productor esté comercializando a bajos precios. Por esa razón, no solo es el cambio climático, el Tratado de Libre Comercio nos está ganando el mandado, porque el productor en este momento está vendiendo a precios demasiado bajos. Está vendiendo como a 150 lempiras el quintal, por debajo de los costos de inversión. Entonces eso provoca una desmotivación al productor. Tremenda. Para entrarle a la siembra esta nueva temporada. Sí. Ahí tenemos un verano prolongado, que no sabemos cuál va a ser la duración del invierno. Sabemos que el maíz le demanda 120 días de agua. Sí. El frijol 85 y 90 días de agua, según el tipo de variedad que siembra, que le manda eso de agua el frijol. El otro tema donde tenemos serios problemas es, nosotros nos reunimos y conversamos con los cafetaleros, y el café se está secando. Entonces,
ese es un producto que de repente no es para la dieta de la canasta básica tan importante, pero es importante, pero es muy importante para el país. Don Avelino, don Dulio toca un tema bien importante y son los tratados de libre comercio. Si me puede ayudar de que mejore el volumen de su micrófono, por favor. Okay, ya le van a arreglar ahí. Don Avelino, por ejemplo, don Dulio tocaba puntos importantes. O sea, se está descuidando. ¿Qué tanto ha disminuido? ¿Cuántos productores han abandonado este rubro? Porque eso es lo que debe preocupar. Porque si nosotros no tenemos producción local, vamos a tener un serio problema de abastecimiento. Porque ¿qué va a hacer? Vamos a empezar a comprar. El gobierno lo que va a hacer, como dice don Dulio, es importar. Totalmente. Eso es exactamente. Pero ¿en cuánto se ha reducido? ¿Tienen ustedes más o menos calculado en cuánto ha sido la reducción debido a todas estas condiciones, no solamente el cambio climático, tratado de libre comercio, como decíamos, por ejemplo, la guerra de Ucrania con Rusia les afectó por la cuestión de los fertilizantes, las plagas, o sea, tantas cosas que atacan este sector? Sí, mire, tal vez un número de productores, ¿verdad?, que hayan dejado el rubro, quizás no haya una estadística en ese sentido. Sin embargo, no necesitamos conocer, ¿verdad?, cuántos productores, sino definitivamente la cantidad de producción que se ha reducido. Por ejemplo, para mencionarle algo, en leche aproximadamente estamos en un 30-40% de reducción en la producción de leche en este momento. En maíz igualmente, ¿verdad? En frijol igualmente. O sea, son productos básicos que tenemos en este momento en el país y que no tenemos una solución. ¿Qué es lo que sucede? El Tratado de Libre Comercio es una herramienta, ¿verdad? El Tratado de Libre Comercio puede o beneficiar o puede también afectar. ¿Por qué? Porque puede desplazar la producción nacional. Dulio decía algo bien importante. O sea, y es que si falta una libra de maíz, si falta una libra de frijol, ¿qué es lo que hace el gobierno? Y es su responsabilidad definitivamente, ¿verdad? Y es poder suplir a la población ese maíz, ese frijol o ese producto. ¿Y de dónde lo va a hacer? De cualquier parte, ¿verdad? De cualquier país. Entonces, para eso sirven los tratados de libre comercio. Ahora, el trabajo que no se hizo, licenciada, es el trabajo de poder fortalecer el sistema productivo nacional. Y ese es el problema que nosotros tenemos. Estamos ya a la finalización de la apertura total del Tratado de Libre Comercio, que es el próximo año, y todavía nosotros tenemos más decaído un sistema productivo. Ese es el problema, ese es el mayor problema. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, el instrumento está. Hay un libre comercio con Estados Unidos, o va a haber un libre comercio con China, va a haber un libre comercio con otros países, y entonces el producto va a poder importarse. Porque al final de cuentas, esa es la desventaja que nosotros tenemos. Esa es la desventaja, porque el productor, recuerda que el productor, además de productor, es consumidor igualmente, ¿verdad? Lo único que nosotros hacemos es un tremendo esfuerzo para poder agarrar el dinero, ¿verdad?, y no invertirlo, sino sembrarlo en la tierra, porque sembramos el dinero, ¿verdad? O sea, compramos la semilla y hacemos todo eso. Entonces, tenemos que tener una serie de condiciones en el país para poder de esa manera hacer que ese producto, o hacer que ese cultivo nos dé tanto ganancia como también seguridad alimentaria al consumidor. Pero el problema es que si nosotros entramos a la apertura total del Tratado de Libre Comercio con el sistema productivo nacional actual, el mayor perdedor aquí va a ser el productor. ¿Podría desaparecer la mayor parte? Tal vez no desaparecer, pero va a ser posiblemente producción solamente de subsistencia nada más. Sí. ¿Verdad? Don Dulio, ¿en qué condiciones están ustedes actualmente en el sector oriental? ¿Don Dulio? ¿Don Dulio nos escucha? Sí, ¿en qué condiciones de siembra están ustedes en estos momentos para que la gente tenga la idea de cómo está realmente el problema de la sequía y que a veces llueve, que no llueve, todo este desastre que tenemos realmente a nivel climático? Mire, yo me acuerdo de que se han dado inviernos cortos, que se ha suspendido la lluvia cuando el maíz tiene 20 días, 35 días, cuando en el 2019 una sequía severa que suspendió el invierno cuando el maíz tenía 35 días. Pero hoy veranos tan prolongados como este, que llueve en marzo, en abril llueven otros 2 aguaceros, se prepara terreno,
el suelo está en condiciones para que cuando ya venga en formalidad el invierno se siembra, pero lo peor del caso que este verano ha impactado tanto de que la calor ha subido exageradamente, ha subido 2 grados en relación a los años anteriores en los diferentes países importantes productores del país, por un lado. Por otro lado, el suelo está tan duro que no se puede cultivar para tenerlo disponible para entrar a la siembra. Mire lo que va a pasar, ojo con esto, lo que le voy a explicar. El suelo está duro y al llover se prepara porque tiene mejor penetración el romplado o el arado o cualquier implemento agrícola que quiera implementar en el suelo. Entonces, como no podemos preparar el suelo en este momento, vamos a esperar que llueva. Y al llover se va a venir una avalancha de aguaceros que no nos va a dejar preparar tierra. Entonces se va a quedar mucha tierra sin sembrar por ese motivo. Porque la gente cuando mira que llueve, y se ha ido un mes de invierno, ya estamos prósperos a la canícula. Entonces el temor nuestro va a ser, si este invierno es muy corto, entonces si se nos va un mes de invierno porque por mucha lluvia y no nos dejó sembrar, entonces allí volvemos a otro desafío, aparte de lo que ya tenemos, que el Tratado de Libre Comercio ha provocado que los productores vendan demasiado bajos precios, están desmotivados los productores. El otro desafío que tenemos grandemente, que ayer no tan solo el presidente Valadez la semana pasada fue a Juticalpa, vendió una idea exageradamente buena, pero ayer preguntaba con un analista y le digo yo, si viene un productor, le digo, de granos básicos y está en central de riesgo, le digo, puede tener acceso a financiamiento, que tenga su documentación correcta. No me dice porque está regulado por la Comisión de Banca y Seguros. Entonces el presidente dice una cosa y abajo del banco, el presidente está en 8º piso y abajo en el banco tratan de diferente forma al prestatario. Entonces no podemos nosotros vender una idea bonita que halagamos al productor, que está abierto el abanico en Banadesa para que pueda ser sujeto de crédito. Este es un llamado que le hago al presidente yo para que se reúna con el personal de abajo. Cuando decimos de abajo son los analistas y los que toman solicitudes, y que les ordene que Banadesa puede ser tomado en cuenta un productor que tenga su documentación correcta, que no sea considere central de riesgo. Ese es otro impasse que hay, que ojalá llegue a oídos del presidente y podamos mejorar esa situación, porque Banadesa, la figura de haber abierto Banadesa fue una situación fantástica, pero nos encontramos con este impasse de la madre naturaleza, pues ahí no hay más nada que hacer. Entonces, como le iba mencionando, el productor está decepcionado porque no tiene acceso a mercado. Mercado hay en Tegucigalpa hasta a 300 lempiras el quintal, y ya se lo compran a 350, 380 el quintal. Pero ¿qué hace un productor con comercializar esto en este tipo de condiciones? Perder más, y el productor que tenemos apto para ser sujeto de crédito es ese que perdió ahorita, justo con el que está en central de riesgo, pero ese que está vigente no se va a ir a endeudar nuevamente o no va a ir a meter una escritura para... O sea, esto es bien importante, don Tulio, esto es bien importante recalcar. En estos momentos la situación crediticia está tan grave. Totalmente. Totalmente. O sea, el problema del tema crediticio, o sea, es que el productor ya no tiene acceso al crédito. O sea, que eso es uno de los problemas serios. O sea, el productor, mire, yo le voy a decir algo, el productor ha sido mal entendido. El productor muchas veces no ha pagado su crédito precisamente por las situaciones que nosotros estamos hablando en esta mañana. Falta de lluvias, problemas de inundaciones, problemas de plagas, y el productor muchas veces pierde esa disponibilidad para poder pagar un crédito. Pero ahí es donde entonces no tenemos políticas adecuadas con respecto a una dificultad con ese productor. Entonces se le cobra igualmente, entonces va cayendo en situaciones de mora
y está en la central de riesgo, y el día de hoy ese productor no tiene acceso al crédito, aunque el productor quiera sembrar. Entonces, él, en vez de sembrar 10 manzanas, por decir algo, con financiamiento, pues lo hace con fondos propios, pero solamente va a sembrar 5 manzanas de tierra. Exactamente, ¿verdad? lo que usted decía, de subsistencia. Exactamente, más que todo con su productor de subsistencia. Entonces, lógicamente, ¿qué va a tener usted? Es un efecto cascada. Al futuro va a tener menos producción en el país y va a dar la oportunidad de más importaciones de productos básicos, y entonces va a haber un desplazamiento de lo que es la producción. Sí, vamos a hacer ahorita un contacto con nuestro compañero Walter Pérez, que tiene una nota de último minuto, y después vamos a pausa y luego vamos a continuar, porque también el gobierno anuncia, y lo hablaba Rafael Alegría, y doy cito, que dice que Honduras está produciendo 20 millones de quintales en granos. ¿Qué tan cierto es esto? Pero antes vamos con Walter con esta nota de último momento. Muchas gracias, compañeros. Me acompaña el señor comandante de la Policía Militar y también quien es el titular de la Comisión Interventora de los Centros Penales, el coronel Ramiro Muñoz, en torno a este incidente ocurrido en San Juan de Ocoa, Copán. Una mujer fue encontrada sin vida en lo interno de una unidad perteneciente al Instituto Penitenciario. ¿Quién es esa mujer? ¿Por qué estaba en el interior de ese vehículo, señor? Ayer en la tarde, a la señora Juana Orellana tenía una audiencia en los juzgados. Ella estaba recluida en el Centro Penal de Gracias Lempira y le tocaba una audiencia en los juzgados de Santa Rosa, Copán. Fue trasladada a la audiencia. Después que sale de la audiencia, como a las 2 y pico de la tarde, ella sale de la audiencia, la ingresan al vehículo, que es un vehículo hermético, adaptado para transportar privados de libertad, y ella lleva sus aros de presión en las manos, sus grilletes en los pies. Es la única privada que va ahí. ¿Qué es lo que sucede? En esas partes de esos vehículos no puede ir personal de custodia, sino que solo pueden ir los privados de libertad. Es un vehículo adaptado para eso. Ahora, ¿qué sucedió? Cuando iban de regreso después de la audiencia por San Juan de Ocoa, es una aldea o pueblo que está después de Santa Rosa, Copán, entre la carretera entre Santa Rosa, Copán y Gracias Lempira. La versión y el dicho del conductor y del oficial que va responsable es que sintieron que algo pegó en el vehículo. Pararon el vehículo a eso de las 3 de la tarde, y cuando abrieron la ventana del vehículo, la señora Juana Orellana estaba colgada con uno de los cordones de sus zapatos de uno de los tubos que van en los vehículos. Eso es lo que pasó. Yo, cuando se comunicaron conmigo, yo les dije que ahí se mantuvieran, que esperaran que Medicina Forense llegue ahí, que llegue la DPI, que llegue quien corresponda, para que ahí hagan su levantamiento o lo que corresponde según ley. O sea, prácticamente nos está diciendo, coronel, que se suicidó ella. Así es la única persona que va ahí. Es la única persona. Mire, yo entiendo que esto cree un montón de cosas que puedan pensar algo, pero yo soy frío para decirle la verdad a las personas. Sea lo que hubiera pasado, yo se los digo tal y como es. ¿Qué es lo que pasó? Se quitó un cordón de sus zapatos, porque no podemos llevar hacia los juzgados. Hoy van a salir un montón de especialistas y de inteligentes diciendo, ¿y por qué no le quitó los zapatos? Pues entonces lo hubiera hecho con la camisa, solo que lleve a alguien yo desnudo ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué se está pensando? Un privado de libertad una privada de libertad que va sola, vamos a pensar que se va a quitar el cordón para colgarse. Y para que ustedes tengan contexto, esta señora fue la persona que fue denunciada, que le quemó las manos a su hijo con agua caliente. Y que dijo, desafió que no importaba, que si llegaba la policía, las consecuencias iban a ser peores. Estaba acusado por este maltrato de este niño de 8 años, su hijo, y que le quemaba las manos con agua caliente. Y no solamente esto, había mucho maltrato durante mucho tiempo. Lamentablemente, esta situación, esperamos que se investigue, porque tiene derecho ella que se le investigue también, como también tenemos derecho, y tiene derecho el Estado a proteger a ese niño. Este es el momento cuando le echaba agua caliente. Yo sé que las imágenes son fuertes, pero también hay que hacer conciencia.
no todas las madres son buenas madres. Y la justicia tiene que aplicarse. Vamos a pausa. Cuando regresemos, continuamos con este tema. ¿Es cierto que vamos a tener esa cantidad de producción de granos básicos? ¿Qué nos dicen los productores? Al volver. En la decisión de la presidenta Xiomara se reactivó todo el sector público agrícola, Banadesa, la SAC, el INA, el IMA, y créalo que hemos mejorado sustancialmente la producción y productividad gracias a esa decisión y a ese esfuerzo de los campesinos, los pueblos indígenas, los pequeños y medianos agricultores, que son los que producen alimentos. Ya no tenemos déficit de frijol ni de maíz, ¿verdad? Y eso es un salto cualitativo enorme. Nunca habíamos producido 20 millones de quintales de maíz, de frijoles, de ajonjolí, algo por el estilo. Y este año va a ser mucho mejor. Si logramos tener resultados de esa naturaleza con problemas de clima, por ejemplo, las sequías y algo por el estilo, ahora que vamos a tener un buen invierno y que está reactivado todo el sector agrícola, creo que, créanmelo, que vamos a tener excelentes condiciones y nos proyectamos para volver a que el país sea un verdadero granero centroamericano. 20 millones de quintales de granos básicos. Pero, ¿qué dice nuestro invitado? Me gustaría que fuese así, licenciada, definitivamente, ¿verdad? Creo que podría llegar a ser una fabulosa expectativa, pero el día de hoy no es cierto, ¿verdad? No tenemos esa realidad, lastimosamente, y por varios factores, ¿verdad? En primer lugar, la situación que estamos pasando en este momento, ya estamos llegando a la primera quincena de junio y todavía no tenemos lluvias. Y eso es un problema serio. Recuerde una cosa, el tema de las lluvias y el tema de la producción y el tema de las siembras no es algo que se va a hacer inmediatamente, no es algo, o sea, es toda una programación, es toda una preparación. O sea, la gente se tiene que preparar con las tierras, ya Dulio lo decía en su momento, ahorita tenemos la tierra demasiado dura, no pueden entrar los tractores, no pueden entrar los romplones, no puede entrar el arado y ese es un problema serio. ¿Y qué sucede? O sea, si nosotros no tenemos la preparación de la tierra en este momento, lógicamente se nos va a ir aumentando, va a venir después demasiada lluvia y entonces luego vamos a tener el otro problema, que vamos a tener los campos inundados completamente y se vuelve el otro problema, que los tractores no pueden entrar por eso. Entonces, por esa situación, luego de ahí pongámosle el tema de financiamiento, ¿verdad? No tenemos financiamiento en este momento, el productor no tiene acceso, no hay acceso. El día de hoy nosotros estamos iniciando una encuesta a los productores para ver qué productores y cuánto ha tenido de disponibilidad del productor, ¿verdad? Para poder tener acceso a los fondos estatales y a los fondos, en este caso Banadesa, y los fondos privados. Y vamos a ver qué resultado nos da en ese sentido. Pero también tenemos el problema del costo de los insumos, la inseguridad de comercialización también. Ya Dulio lo decía, ¿verdad? Dulio es un panorama bastante general. El problema también es que el productor, cuando produce, luego de eso no tiene a dónde ir a vender ese producto. Y si tiene a dónde venderlo, tiene que llegar al mercado y el mercado le paga a lo que ellos quieran. Entonces, sí nos gustaría, licenciada, sinceramente se lo digo, que fuesen 20 millones de quintales, pero no es esa realidad. Sí. No estamos llegando, creo, ni a los 10 millones de quintales y no sé este año, ¿verdad? Ya bajo las circunstancias en las que estamos, ¿a cuánto vamos a llegar? O sea, estamos en una situación bien crítica. Don Dulio, una consulta. ¿Cómo estamos con la cosecha de primera? ¿Qué es la cosecha de este periodo? Porque eso es lo importante, porque este periodo nos va a dar para alimentarnos el próximo periodo. Es correcto. ¿Cómo está la cosecha de primera? Mire, del 2018 a la fecha se han venido dando muchos desafíos y el primer desafío que se ha venido dando es pérdida de productores en el campo. Si usted revisa la gráfica de Simpa,
le iba diciendo de que el costo del frijol al consumidor es más alto que en los años anteriores, y siempre viene al tope. El frijol ha venido al tope considerándose de repente como uno de los productos de la canasta básica más costosos para el consumidor, y ha sido el principal producto representativo en la canasta básica para el consumidor final. Entonces, ¿qué quiero decir con esto yo? Que no hay suficiente oferta versus demanda. ¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado es que el consumidor está cambiando la representación del frijol en el plato hondureño, de repente por un embutido, por arroz, o por lo que otra cosa sea, en relación a que ya no le ajusta el bolsillo para comprar frijol. Entonces, cuando tenemos este tipo de resultados, esto no es que lo estoy contando yo, son resultados que se dan en CIMPA y toda la situación. Entonces, eso quiere decir que ya algo está pasando en el campo, y nosotros que lo vivimos, que lo explicamos, porque lo vivimos en carne propia, hemos mirado de que los costos de inversión se han disparado tanto de que ya no están al alcance de un pequeño productor. Hablan mucho del bono tecnológico, pero yo del bono tecnológico no quiero explicar porque me voy a llevar de encuentro los que han coordinado el bono. Entonces, ¿qué va a pasar? Hablemos de la gente de lógica comercial, no hablemos de la gente de subsistencia, que es donde llega el bono. El productor, hoy por hoy le ha sido tan costoso producir una manzana de frijol, y eso ha permitido de que bien baje sus áreas, o que perdió porque tuvo ataque de tripo, ácaros o otro tipo de hongo, mosca blanca, mosaico, y no sacó los resultados que esperados en su cosecha, porque controlar ese tipo de plagas que ya mencioné es muy costoso. Ayer les decía en una reunión yo, estaba la gente de SENASA, estaba la gente de la SAC, de ARSA, de todos esos involucrados en el tema, que escriben productos para químicos para controlar plagas o hongos o otros tipos de plagas que son dañinos al cultivo. Les decía yo, aquí en Honduras es más caro el 50% producir una manzana de frijol o de maíz o de arroz que en Nicaragua. ¿Por qué razón? Porque en Nicaragua el que lanza un producto al comercio para controlar insectos o un herbicida, ese primero es revisado por 4 partes. Primero por el gobierno, y primero por el productor, primero por el consumidor, y primero también por los industriales que comercializan ellos. Entonces, en las más 3 partes importantes, todos están en primer lugar. ¿Qué quiero decir con esto? Que no van a dejar de por medio a alguien, solo por aquí una casa comercial escribe un producto porque le dice el gobierno. Casa comercial no puede escribir este producto porque mira, ve, aquí tengo al productor, a la vuelta de la esquina tengo el consumidor, por lo tanto este productor no puede producir a altos costos porque lo voy a perder, y mejor te pierdo a vos como casa comercial que antes perder a un productor. En Nicaragua el productor está protegido, y en Honduras quien está protegido son las casas comerciales, porque aquí registran un producto y lo lanzan al mercado, y aquí nadie revisa a cómo está entrando al mercado un químico, un agroquímico. Aquí entra al comercio y el productor lo tiene que comprar porque quiere salvar su cultivo. Pero aquí nadie, por eso dije al inicio yo, aquí le venden un quital de fertilizante o un producto químico para controlar un tipo de ataque en el cultivo de plagas, y aquí no pasa nada. Aquí falta un quital de frijoles, una alarma bárbara, pues. ¿Por qué? Porque el consumidor está protegido. Y no podemos tener desprotegido al que nos da la mano produciéndonos para que comamos, y proteger al que se lo come. Aquí tenemos que proteger a las 2 partes. Pero como el sector productivo es menos cantidad y el consumidor es más cantidad, entonces vale más o es mejor producir al que es más cantidad, porque ahí entramos al sistema político. Entonces ahí es donde el productor no lo tenemos que tratar como político, sí, ni como lo mismo, don Dulio. Sí, dígame. Don Dulio, y lo mismo protege el Tratado de Libre Comercio. Estados Unidos protege a sus productores. Claro que sí. China protege a sus productores. Sí.
Claro. La Unión Europea protege a sus productores, México protege a sus productores. Pero nosotros aquí en Honduras... En Estados Unidos están protegidos los productores. Sí, pero le digo. En la mayor parte del mundo, los productores están protegidos. La agricultura es subsidiada. Exactamente. Así es. Exactamente. Así es. Por eso es que está este sistema de protección y se garantiza también esa alimentación de subsistencia. Ahora bien, ¿va a haber crisis alimentaria en este segundo semestre? Porque esa es mi pregunta. Para allí vamos, porque ¿va a haber? Así como está el sistema no le está prometiendo más que déficit, más déficit, más déficit. Entonces estas cosas van a reflejar en el futuro. Mire, ya está involucrando en el consumo nacional, hablaba yo del 2018 a la fecha, más incremento. Ya no va a haber incremento, lo que va a haber es escasez, porque vamos a perder productores. Regresar productores al campo después, es casi imposible. Con todos estos sopapos que lleva el productor, va a va a ser más difícil. O sea, ¿coincide usted, don Avelino? Totalmente. ¿Totalmente coincide? Así es. ¿Coincide con don Dulio? Completamente, licenciada. Mire, o sea, y eso lo estamos viendo en todo, ¿verdad? O sea, porque ahorita estamos más enfocados en el tema de granos básicos, pero igualmente está la parte de ganadería, ¿verdad? El tema de ganadería es igual. O sea, un productor que se sale de la parte de ganadería no regresa, ¿verdad? Y un productor que se sale de lo que es la producción agrícola no regresa. Precisamente porque, o sea, usted tiene que buscar la manera. Por ejemplo, si Dulio se saliera del sistema de producción, si cualquiera de nosotros se saliera del sistema de producción, vamos a buscar otro rubro más rentable. Y posiblemente no sea agrícola, posiblemente va a ser comercial, ¿verdad? Va a ser en la parte de comercio. Mejor voy a comprarle maíz a Dulio para yo venderlo en el mercado, ¿verdad? Me voy a volver un coyote, por decir algo. O sea, pero yo ya no quiero volver a regresar a lo mismo, porque usted tiene una serie de situaciones adversas, financiamiento, insumos, mano de obra, cualquier tipo de problemas, la parte climática, que es algo que no vamos a poder revertir. Mire, licenciado, usted puede revertir el tema de financiamiento. O sea, el gobierno puede poner cualquier cantidad, le puede dar acceso al productor, no hay ningún problema. Y puede hacer un montón de cosas, pero ¿cómo revertimos el cambio climático? Sí. ¿Cómo revertimos una realidad que el productor tiene en el campo? O sea, hay una realidad el día de hoy. O sea, esto que estamos pasando ahorita, que las lluvias no hayan llegado en esta segunda quincena de mayo, ¿cómo la cambiamos? ¿Cómo cambiamos esta realidad? ¿Y cuál es esa realidad? Bueno, los pronósticos dicen que dentro de unos días va a llover y todo, pero ¿cuándo? O sea, y entonces, ¿cómo yo vengo y le vendo esta idea al productor? ¿Cómo le digo yo a un productor, siembre? ¿Verdad? O sea, es imposible. Y entonces me va a decir usted, pero los sistemas de riego, sí, ¿y el agua? Sí. ¿A dónde están los ríos? O sea, ya se secaron, las quebradas se secaron. Ahora hacer un pozo es carísimo, medio millón de lempiras, hacer un pozo, ¿verdad? Perforado. Entonces, son realidades que el sector agropecuario tiene. Y lo que estábamos hablando ahorita en este último segmento, el tema de que la agricultura en todos los países es subsidiada. Porque, ¿y por qué son subsidiadas? Porque se trata de seguridad alimentaria. Y aquí nosotros no lo vemos así de esa forma. Sí, ya lo dijo Dulio, el bono agrícola, sí, perfecto, excelente, pero eso es para agricultura de subsistencia. Pero el productor de lógica comercial, aquel productor que se va a arriesgar a sembrar 200 manzanas, 100 manzanas de tierra, ¿a dónde está el apoyo? Ese productor es el que nosotros tenemos que apoyar, es el productor que le va a dar trabajo, ¿verdad? Es el productor que le va a dar seguridad alimentaria, es el productor que va a hacer un montón de... que le va a comprar los fertilizantes a las empresas. O sea, ahí es donde nosotros tenemos que enfocar. A veces miramos al productor de lógica comercial como el que tiene pisto, ¿verdad? Y el malo de la película. No, es más bien el que invierte. Es el que invierte. Entonces, sí estamos, licenciada, o sea, y no, aunque parezca feo decirlo, sí estamos a las puertas, ¿verdad? A las puertas de una inseguridad alimentaria, ¿verdad? O sea, de grandes proporciones, porque la hemos tenido. De grandes proporciones, claro, lógicamente. Don Dulio, ¿coincide usted en eso? Totalmente. Si es que uno lo vive aquí en el campo y el futuro del sector productivo, básicamente de granos básicos.
va para cosas peores, y eso pues, si no se trata de raíz en este momento, yo creo que los resultados en el futuro van a ser más que peores. ¿Estamos a tiempo para hacer algo? Totalmente, claro. Porque es uno de los países que más agua tiene, aún con los desafíos de problemas de falta de agua. Sí. Estamos a tiempo de cuidar nuestras fuentes de agua. Estamos a tiempo de que no sigamos perdiendo productores, porque mire, un ferretero, un doctor, un mismo agroindustrial, que otros rubros que sea rentable, no lo vamos a traer a sembrar granos básicos. Eso no viene porque eso no es rentable. Sí. Tampoco vamos a importar productores de otro país para que vengan a sembrar granos básicos. Correcto. Los productores que sembramos granos básicos somos los mismos que hemos venido aguantando macetas desde hace muchos años, y eso se ha convertido en un vicio. Uno dice, yo no vuelvo a sembrar porque perdí, que no sé qué, y al final solo escuchas que truena y que están los aguaceros y hay para endeudarse para sembrar y al final pues sí. Que se salve quien pueda, pero aquí nadie le ha otorgado un seguro a alguien porque sembró y va asegurada su producción o su cosecha o su inversión. Aquí no, aquí tuvimos un seguro del 2015 para atrás, pero ese seguro, si perdía su totalidad de cultivo, solo le cubría un 40% de la pérdida total. Entonces siempre queda endeudado el productor. Sí, y aquí yo creo que es bien importante hacer esta advertencia. Si no cambiamos las reglas, vamos a tener, como decía don Dulio y como dice don José Avelino, o sea, el problema es que no va a haber alimentos. Sí. No es que... No va a haber alimentos y va a pasar como pasa en Haití. En Haití es carísimo comer, aunque sea frijoles, pero es carísimo comer. ¿Por qué? Porque allá todo le importa, ¿no? Allá el Tratado de Libre Comercio ganó el mandado, y ahora los importadores dicen, bueno, yo importo tanto a tanto, mi costo de inversión en importar este grano me costó tanto, mi utilidad es tanto. Y nosotros con tanto territorio, como dice don Dulio, como dice don Avelino, con el agua que tenemos. Mire, tenemos un mensaje que vamos a leer antes de irnos, que consideramos importante compartirlo con ustedes, que nos escribieron al 3182. Dice, Rafael Alegría nos da tristeza. ¿Cómo se logró reactivar el agro? ¿Qué hizo? ¿Por qué miente al pueblo? Nunca ha tapiscado. Peor trabajar con un machete. Gracias, licenciada, por las bellas imágenes de nuestros campesinos, héroes verdaderos. Sí, es cierto. Los productores, los campesinos, el productor de subsistencia son héroes nacionales. Así lo he dicho yo, héroes nacionales, definitivamente. Porque, y como nos dice don Dulio, es como una adicción. Así aunque sabe que va a perder, pero lo vuelve a hacer, Mira, el tiempo se nos ha agotado. Don Dulio, su mensaje final. Bueno, agradecido con ustedes como medio de comunicación, porque son la oportunidad para lanzar nuestra voz a quienes nos escuchan, y que de repente en el campo, con estos mensajes y con estos clamores, es poco lo que se hace. Yo le hago un llamado al gobierno de que todavía hay un equipo humano dispuesto para seguir en el campo, que luchemos por rescatar esta situación. No está nada fácil en el campo, vienen cosas peores si no hay reacción del gobierno, que dejen de atender cosas que de repente son sistemas políticos, pero que atendamos la comida del pueblo hondureño, porque si este pueblo hondureño le regulamos el tipo de comida, vamos a tener más enfermedades y ahí vamos a tener más problemas con salud. No los podemos educar. Lo principal es tenerlo bien alimentado para que tengamos oportunidades de buenos garroteros en el país. Sí. Saludos a compañeros, José Chacón. Saludos igualmente, Julio. A usted en estudio, licenciada, y gracias por... No, gracias a usted. Invitado. Gracias a usted por darnos parte de su tiempo, porque sé que está esperando la lluvia, pues no le llega, ¿verdad? No, José Avelino, su mensaje final. Igualmente, licenciada, ¿verdad? Se lo dije al inicio del programa, me contenta cuando los medios de comunicación toman este tema, ¿verdad?, de lo que es la problemática del sector agroalimentario de nuestro país como una bandera. Creo que eso es sumamente importante. En este momento necesitamos la unión de todos los sectores, ¿verdad? El sector de comunicación, el sector financiero, el sector productivo.
quiero retomar esa palabra, la he dicho varias veces, el productor es un héroe, es una persona que va y hace cualquier esfuerzo para poder generar un poquito de ingreso para él, pero también para generar esa seguridad alimentaria tan necesaria en el campo. Yo quiero ponerle un ejemplo para finalizar. Cuando el COVID, ¿verdad? Cuando se cerró el país, el único sector o uno de los sectores que se quedó trabajando fuertemente fue precisamente el sector agroalimentario. No hubo escasez de alimento, el productor estaba pendiente, ¿verdad? Y llegó el alimento al mercado. Bueno, ese mismo mensaje queremos dejar el día de hoy, ¿verdad? Que no importa cuánta dificultad tengamos en el campo, por favor, dennos las condiciones necesarias para poder trabajar. Nosotros estamos dispuestos, nuestras tierras están dispuestas, nuestras fincas están dispuestas, solamente necesitamos esa facilidad para poder hacer producir la tierra y poder tener esa seguridad alimentaria que tanto necesitamos en nuestro país. Y ojo, ¿verdad? Este impacto de la sequía, va a haber problemas, va a haber escasez de alimentos. Ese es el mayor problema, no es tanto el dinero, va a haber escasez de alimentos y eso es grave. Lo que nos decía don Dulio, el hondureño está cambiando, no puede comprar frijoles y está cambiando el frijol por otros alimentos mucho más cómodos. Se puede imaginar, durante décadas, siglos, hemos venido que el frijol es parte de nuestra canasta básica. Claro, pero sí, debido a las condiciones y a las malas decisiones, porque no vamos a echarle la culpa solo a este gobierno, a todos los gobiernos anteriores que no le han dedicado al agro el sitio que se merece. Solo en campaña política, sí, volvemos a hacer el granero de Centroamérica, pero ¿con qué? Con importado. Reflexionemos, porque ahorita ya está en riesgo nuestros alimentos. Muchísimas gracias a don Dulio hasta Daní, a don José Avelino Chacón de la FENAC por habernos acompañado. Ustedes televidentes, un millón de gracias. Ya está Annie Catherine con toda la información del momento aquí en Hola Honduras. Yo, si Dios quiere, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.